Bueno, tengo mucho para decir. Voy a intentar terminar 9:30, les prometo. Así que voy a poner el acelerador, así que si no me entienden, después me lo preguntan cuando salimos, porque hay que hablar rápido. Muy bien, vamos a usar un solo capítulo, unos 11 versículos, pero de un solo capítulo, y vamos a hablar de un tema muy interesante. Cuando hace 2 o 3 semanas nuestra pastora Patricia me dijo de hablar, me vino de parte del Señor un tema y estos capítulos o estos versículos que vamos a leer, y les voy a contar por qué les comento esto. Porque a mí el Señor siempre me da los temas cuando me piden, por supuesto, no es que los tengo, cuando me dicen compartí, me da el tema que tengo que compartir, pero me los da con tiempo. Yo supongo que otra gente tiene más conexión directa con el Señor y a veces se lo dan en el momento, mientras vienen caminando, cuando van pasando, pero no es mi caso. A mí el Señor me lo da con tiempo y les explico por qué. Porque cuando me lo da, tiene todo un proceso el tema en mi mente. Primero, porque soy muy racional y necesito repensar y pensar los temas. ¿Sí? Yo no suelo compartir los temas así como me vienen y largarlos, ¿sí? Los suelo masticar a los temas. Y les explico las dos razones por qué lo hago. Primero, porque el primer tamiz que utilizo es cuando Dios me da un tema y lo voy a compartir, trato de pensar de que no sea un tema dirigido a alguien en particular. ¿Sí? Los predicadores tenemos la ventaja de que podemos hablar, pero tenemos que tener mucho cuidado de no hablarle a alguien y no a todos. ¿Sí? La predicación es para todos y no para alguien. Así que Dios me ayuda todo ese tiempo que tengo de procesarlo a darme cuenta si le estoy hablando a alguien y a cambiar, sin cambiar el tema quizás, pero a enfocarme en hablarle a todos. Y la segunda razón es porque uno tiene que procesarlo primero en uno. ¿Sí? Los temas primero tienen que pasar por uno mismo y uno tiene que saber si los está medianamente cumpliendo para poder transmitirlos. ¿Sí? ¿Y por qué les explico esto? Porque a veces no procesamos eso. En principio podría ser algo espiritualoide, ¿sí? Pero no espiritual. Y les explico por qué. Por ejemplo, las grandes verdades de Dios siempre son eternas, pero depende del momento de quien la transmita, ¿no? Y de la manera que la transmita. Por ejemplo, si David, cuando estaba en la cama con Betsabé, lo hubiese salido al pueblo y dicho, porque Dios aborrece el adulterio, la verdad es cierta, pero no era el momento de decirlo para David. Sí, entonces, lo mismo pasa con las predicaciones. Y entonces, las dos cosas que yo hago es procesar para que no le esté hablando a cada uno, o a alguien en particular, para hablarle a todos, y segundo, para ver cómo lo cumplo en mí. Por supuesto que no de manera perfecta. David, si hubiese dicho en algún momento de su vida, después de lo que pasó con Betsabé, de que Dios aborrece el adulterio, tenía razón, y seguramente no era perfecta su proceso, pero tenía que procesar el tema en su vida. ¿Por qué les explico esto? Que en principio no les interesa mucho, ¿sí? Porque el tema de hoy es muy práctico, es sumamente práctico, y les voy a contar por qué. Últimamente estoy viendo que muchas iglesias y muchos ministerios y muchas organizaciones usan la palabra bienvenido a casa, estás en casa, estás en tu casa, sentite en casa y demás, ¿sí? El título del tema de hoy es Vuelve a casa o Volver a casa, y pensaba pensaba en este tema en particular, y tiene dos acepciones cuando decimos casa, ¿no? A todos nos viene la palabra, cuando hablamos de casa, dentro de un ámbito cristiano, podría ser la casa de Dios o la casa nuestra. En las dos acepciones es la casa de todos, ¿sí? Dios en su casa acepta a todos, y para nuestra casa todos tenemos que ser aceptados. O sea, es la casa de todos, no es la casa de alguien donde me siento cómodo, es la casa de todos. ¿Sí? Eso a veces no se explica y es muy importante.
porque es algo muy concreto, ¿sí? Cuando uno piensa en casa, no todos pensamos en lo mismo. Generalmente nos puede venir la casa materna, y recuerdos de nuestra infancia, y podemos pensar qué grato sería estar de nuevo en casa con mi mamá y mis hermanos y jugar en el árbol y tirarnos unos a los otros y demás, si tuvimos una buena infancia. Si no tuvimos una buena infancia, la casa materna no es algo que nos viene a la mente cuando pensamos o cuando nos dicen bienvenido a tu casa o bienvenido a casa o sentite como en casa, porque no es un buen lugar que nos recuerde lo que tengamos en el recuerdo. Si no tenemos un buen recuerdo de infancia, podría ser el recuerdo de nuestro ahora, de nuestro hoy, pero tampoco es un recuerdo igual para todos. Hay gente que tiene una casa donde se siente sumamente cómodo. Mi esposa siempre dice que nosotros vivimos en un palacete, que nuestra casa es un lugar espléndido, pero hay gente que no tiene una casa espléndida y que cuando piensa en casa, piensa en que comparte una habitación con 50, que tiene que pelearse con el que comparte la cocina. O sea que no para todos la idea de casa es la misma. Por eso, cuando uno piensa en esto, tiene que pensar en que la casa tiene que ser la casa de todos y no la casa de alguien donde me siento cómodo, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. Porque la casa de alguien donde me siento cómodo es un ministerio y la casa donde todos nos sentimos cómodos es una iglesia, ¿sí? Y nosotros estamos en una iglesia, ¿sí? Cuando ustedes vayan a la casa de alguien en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, y se sientan cómodos, pero se den cuenta que no es su casa, sino que es la casa de alguien, y ustedes simplemente se sienten cómodos, eso es un ministerio. Y así han empezado muchos ministerios. Aquí en nuestra ciudad han empezado así. Por ejemplo, Hillsong es un ministerio que empezó como ministerio y hace un tiempo que es iglesia. Y así empezaron muchos, ¿sí? Entonces, si en algún momento tú sientes que la casa es la casa de alguien o de algunos y donde tú te sientes cómodo, no es una iglesia, porque la iglesia es la casa de todos, ¿sí? Sea la casa de Dios, donde todos nos sentimos cómodos, sea la casa de todos, donde todos compartimos comunidad y somos iglesia. Bien, ¿por qué digo que es concreto este tema? Porque el cristianismo para mí es sumamente concreto. ¿Qué nos dice la Biblia en todo su tiempo bíblico? Dice, al principio de toda la Biblia, Dios creó. ¿Sí? No dice en el principio Dios imaginó, no dice en el principio Dios empezó a filosofar, Dios creó. Creación, concreto. Dios es un Dios sumamente concreto. Lo segundo que hizo Dios, que tenga mucha importancia para nosotros, es que nos amó. Y nos amó de tal manera que dio. No dice que nos amó de tal manera que nos escribió un poema, nos amó de tal manera que nos mandó una carta. Dice que dio a su Hijo por nosotros. Concreto. Dios es un Dios sumamente concreto. Vamos a pensar en Jesús. Jesús vino a la tierra y también podría haber sido un filósofo, pero no lo fue. Se llevó a sus 12 y les dijo, síganme. No les dijo, escúchenme, vayan y llévense a casa mis sermones y escúchenlos a solas y vayan viendo y filosofando. Síganme, y a muchos de ellos les dijo, y vengan conmigo y vean que no tengo dónde reposar la cabeza, que no tengo, y pasen conmigo frío, y pasen conmigo hambre, y pasen conmigo las necesidades, y vean lo que hago para que aprendan a ser mis discípulos. Jesús era concreto. ¿Y lo segundo que hizo con nosotros, por nosotros, importante para nosotros, es que se dio a sí mismo por nosotros, ¿sí? Se entregó. Otro verbo concreto, se entregó. No dice que nos amó y que se conectó con el Padre y se elevó en un éxtasis, dice que se entregó, que le golpearon, que le pegaron, que lo crucificaron, que hizo algo concreto por cada uno de nosotros. El pasaje que nos va a ocupar hoy lo escribió una persona que también es muy concreta, y dentro de las personas concretas es la que podríamos catalogar como las menos concretas de todas las que podríamos imaginar, como es el apóstol Pablo.
Pablo parece un super teólogo y uno podría decir, bueno, es un filósofo de su tiempo, hoy por hoy sería un teólogo que no entenderíamos ni por las tapas porque hablaría de cosas que no lo entendían en su tiempo, no lo entendemos hoy y no lo van a entender en muchos años tampoco. Pablo es una persona sumamente compleja en lo que habla, pero vamos a ver que hoy nos enseña en Filipenses, tengo que decirlo, ¿no? En Filipenses 2, del 1 al 11, sobre un tema. Y fíjense que cuán es nuestra concepción de este personaje bíblico e histórico, que el título que le hemos puesto, bueno, digo hemos, las personas que lo pensaron en su tiempo, que dice humillación y exaltación de Cristo. Un título filosófico y metafísico que parece que va a hablar de unas cosas extraordinarias. Y parece que todo el contexto de los 11 versículos que vamos a leer tiene que ver con cosas así muy filosóficas. Pero vamos a ver una cosa, vamos a detener en uno de los versículos que nos enseña una cosa muy concreta que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense que todo lo concreto que leímos en esta colección de versículos son cosas concretas positivas, y todo lo que mencioné antes también. Dije, Dios creó, Dios amó, Dios dio, Jesús llamó, Jesús se dio, se entregó, y acá nos dice que hagamos cosas concretas, y son todos versículos, todos verbos positivos, no negativos, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de la relación entre nosotros, solemos conformarnos con no hacer alguna cosa. Por ejemplo, decimos, no tengo que tener problemas con mis hermanos. Y ahí nos quedamos tranquilos porque como vivimos todos en distintos lugares de la ciudad, en ciudades distintas y nos vemos muy poquitas veces, difícilmente tenemos problemas entre nosotros. Entonces me quedo tranquilo, no tengo problema con mis hermanos. Pero en estos versículos habla de cosas positivas. Y ahora vamos a ver, no habla de cosas negativas. Lo concreto del Evangelio son cosas positivas, no negativas, ¿sí? Vamos a ver dos aspectos de este tema que mencionamos. El versículo 4 es el versículo que vamos a tener como referencia a lo largo de este pensamiento. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, no dice que no tengamos problemas, dice hay algo más, algo positivo que hacer. No mirando solamente por lo tuyo propio, por eso dice también, porque no quiere decir que no miremos por nosotros, tenemos que mirar por nosotros y es un principio de sanidad emocional, espiritual y física.
pero dice también por lo de los otros. Y ese es un principio que hace de casa, casa, la casa de todos, de cada uno de nosotros. No la de algunos, sino la de todos. Dos cosas concretas que vamos a mencionar en este sentido. Primero, una eclesiástica y segundo, una personal. La eclesiástica. La eclesiástica tiene que ver con una realidad de la iglesia y no de Ríos. ¿Sí? Acá en estos versículos parece que Pablo hubiese conocido la iglesia del siglo XXI y que hubiese tenido en su imagen mental a cada uno de nosotros, pero no es así. Es una realidad que se ha dado siempre en la iglesia a lo largo de todos los siglos y hoy por hoy también se da, y es algo a lo que tenemos que prestar atención con respecto a lo que tenemos que cuidar para que la casa donde venimos sea casa de todos. Como en todas las casas, hay distintos bandos, vamos a decirlo así, distintas personalidades, distintas formas de ser. En toda iglesia hay liderazgos y personas de la estructura eclesiástica establecida y personas del liderazgo y de la estructura eclesiástica más de actividad, más de la frescura. Siempre es así. En toda iglesia es así. Y siempre eso trae problemas. Les voy a mencionar un caso, por ejemplo, que puede ser un poco gracioso por el contexto, pero que es cierto, es verdad, no voy a dar nombres porque es una iglesia de Barcelona, no es esta iglesia, no se preocupen, aquí no pasa, pero pasa en otra iglesia. Veníamos en una iglesia donde cada Navidad armábamos un coro, por muchos años se armaba un coro para Navidad. Había una persona de la estructura eclesiástica histórica de la iglesia que solamente venía a la iglesia el mes y medio antes de la Navidad. Y cantaba en el coro, tenía una gran voz, cada año. No venía nunca más en el año a la iglesia, ¿sí? Pero cada vez que venía y que se acercaba a Navidad, había un grupo de personas que ensayábamos, 3, 4 meses antes todas las canciones de Navidad. Veníamos, ensayábamos, nos ensayábamos, y esta persona llegaba en el último momento, se paraba en el centro del coro y decía: córranse en piojos, que llegó el importante. Y todos los focos lo enfocaban y cantaba con todos nosotros. Eso pasa siempre en las iglesias. Siempre pasa en las iglesias algo así. Siempre en las iglesias hay alguien, hay gente, hay grupos que creen que tienen el espacio ganado por historia y hay grupos que creen que tienen el espacio ganado por trabajo. Y esos dos bandos se enfrentan siempre en las iglesias. Y para que sea una iglesia de todos, esos dos bandos tienen que mantener un equilibrio y ese equilibrio lo tiene que mantener el liderazgo pastoral. Así que si quieren orar por nuestros pastores, que muchas veces lo decimos, oren para que Dios le dé sabiduría, no para otras cosas que no hace falta, sino para que mantenga el equilibrio de estas dos corrientes dentro de la iglesia. En nuestra iglesia, ahora sí, esto es más complejo porque es constante el cambio de personas que asisten. Constantemente tenemos personas que llegan, personas que quieren servir y personas que creen haber ganado un espacio por servir hasta ahora. Y entonces ese choque de personalidades y de maneras de ser hacen que la casa a veces no sea la casa de todos, sea la casa de algunos, pero no la de todos. Y entonces tenemos un problema con lo que decimos, porque le estamos invitando a la gente a venir y a sentirse bienvenido a la casa de él, y resulta que no es la casa de él, es la casa mía, donde yo le digo que, bueno, trate de sentirse cómodo, y que si no se siente cómodo, mejor se vaya, ¿sí? Entonces, ese es un tema puramente eclesiástico y el que hay que cuidar. Y es un tema muy complicado, si no pregunten al pastor, y después les comenta cómo lo hace, pero siempre es
es lo que pasa en las iglesias. No es un problema de Ríos, no se preocupen que no es una excepción Ríos, es un tema que toda la historia de la iglesia ha sucedido. El mismo Pablo que escribe aquí tuvo que lidiar contra eso. Piensen que él era un apóstol, digamos así, que se impuso después de los apóstoles que estuvieron 3 años con Jesús. Sí, él fue un apóstol que de repente, cuando los 11 apóstoles que quedaron después de pasar 3 años con Jesús y haber transpirado, haber sufrido las ampollas en los pies, haber trabajado con Jesús en muchas cosas, de repente viene Pablo y Dios lo llama y lo mete como apóstol. Y entonces él lo sufrió, y habrá tenido que luchar por mucho, y no es que lo imaginemos, sabemos que tuvo que luchar y mucho para tener su lugar. Esas tendencias entre bandos siempre es una realidad en las iglesias, más en una iglesia como la nuestra que constantemente llega gente nueva. Siempre hay alguien que llega, que quiere trabajar, que tiene más ganas y que está mirando que lo dejen, y está el que ya viene de hace 20 años, que ya cree tener el lugar ganado, y no sé si se para en el centro del coro y dice, acá córranse en piojo que llego yo, pero más o menos, algo intermedio también suele pasar. ¿Sí? Entonces, ese equilibrio es difícil de mantener, y es el que Dios nos tiene que dar sabiduría práctica para mantener entre nosotros, para que seamos casa de todos y todos podamos sentirnos cómodos en casa. Vamos a lo personal, lo que decíamos antes. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense que este versículo parece que habla del amor, y en principio lo hace, pero como les decía al principio, no es algo negativo, no es algo de lo que siempre solemos hablar. Juan, muy de manera bastante habitual, nos hace saludarnos entre nosotros y pedirnos perdón, sobre todo en la reunión de oración, hacia los hermanos por algo que le podamos hacer. Como les decía antes, generalmente casi todos nosotros vivimos lejos, estamos cada uno en lo suyo durante muchas horas del día y durante muchas horas de la semana, y aunque a veces tenemos problemas, la mayor parte de nosotros casi ni nos conocemos fuera del ámbito de la iglesia. Entonces, si tenemos problemas entre nosotros, ya es el colmo, ¿sí? Porque no compartimos nada, porque siglos hacia atrás la iglesia era la iglesia de barrio. Entonces yo me congregaba con el que estaba al lado mío en mi calle, con el panadero que vivía enfrente, con el lechero que vivía en la otra calle, y entonces problemas entre nosotros había más allá de lo eclesiástico, porque nos veíamos toda la semana. Pero eso ahora no sucede, nosotros casi no nos vemos, no tenemos relación. Aún así tenemos problemas, imagínense, ¿sí? lo que nos pasa. Pero ¿qué pasa con la indicación que Dios tiene para nosotros? Fíjense que acá Pablo no se queda con el hecho de decir no tengan problemas con alguien, porque él ya sabe que nosotros decimos yo no tengo problema con nadie, ¿sí? Y me quedo tranquilo y digo bueno, ya está, cumplo la ley. Pero acá la ley de Dios dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, es lícito y es bueno mirar cada uno por lo suyo propio, también mirar por lo de los otros. ¿Sí? Entonces, cuando somos comunidad, también tenemos que mirar por los otros. Eso es amor concreto y específico dentro de la iglesia para hacer de este lugar nuestra casa. Hasta que no hagamos eso, es la casa de alguno, es la casa de algunos, es la casa de un grupo, pero no es la casa de todos. Una cosita que se me quedó en el tintero de lo de la iglesia. A veces ese equilibrio que decía entre los distintos sectores, bandos, como quieran decirle, dentro de la iglesia, un sector que generalmente está más establecido y un sector que generalmente es más activo y trabaja más, es que ese equilibrio marcará
lo que pasa en la iglesia. Por eso la sabiduría de los pastores, ¿sí? Si el pastor le da un lugar muy, muy preponderante al sector histórico, por así decirlo, de la iglesia, el sector de frescura, el que quiere trabajar, el que viene al día a día, el que ensaya cada semana el ensayo del coro, cuando viene el que les decía antes y se para en la mitad y dice, córranse piojo, que acá llega el importante, el primer año uno le puede decir, bueno, pero tenele paciencia, déjalo pasar, somos todos distintos. Pero claro, cuando pasa otra vez y otra vez, lo que pasa es que ese sector de frescura se cansa y se agota y se corre y deja de servir a Dios y empieza a ser pasivo, a dejar de ser activo en la iglesia. Y cuando es lo contrario, cuando el sector activo toma todo el control y el sector más establecido deja de tener lugar, se genera un cisma, porque el sector histórico, por así decirlo, quiere su espacio, también puede tener la necesidad de tenerlo, y también es sabio que lo tenga, porque es un sector más aplomado, que sabe más de las cosas del Señor, que conoce más la historia de la iglesia y aporta muchas cosas. Y entonces, generalmente eso hace que la característica de la iglesia. A largo tiempo, ¿qué pasa? Todas las iglesias de todas las generaciones, de todos los tiempos, de toda la historia de la iglesia, se transforman en iglesias tradicionales. Y por eso llegan las renovaciones. Por eso cuando nosotros escuchamos de la renovación de tal, llegó un nuevo avivamiento en tal lugar, es por eso, porque las iglesias a lo largo de la historia, quizás no hoy, pero a lo largo de la historia, tienden a volverse establecidas, a volverse pasivas, a volverse estancadas, porque el sector activo se cansa de que lo pasen por encima, se hace igual que el sector histórico y la iglesia se queda estancada. Y Dios necesita avivar a su iglesia y renovar a su iglesia. Así surgen todos los movimientos. Así empezó Ríos. Ríos de Vida, ¿qué pasó? Grupo de gente en iglesias establecidas que sintieron la necesidad de algo nuevo del Señor, y el Señor hizo una renovación y generó un nuevo mover. Eso no es particular, es algo que pasa siempre en la historia, por eso la reforma, por eso la contrarreforma, por eso los movimientos de avivamiento de Toronto Blessing, de mil cosas, de mil lugares y de mil circunstancias a lo largo de toda la historia. Por eso tenemos que orar por nuestros pastores, nuestros líderes, para que tengan la sabiduría para mantener este equilibrio. Entonces, a nivel personal, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esto parece lícito y es lícito y hasta ahí está bien. Sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Si a mí me gusta una cosa, pero entiendo que al otro no, le gusta otra, trato de entender lo que el otro necesita. ¿Para qué? Para que el otro también se sienta en casa. Y el otro hará lo mismo. No es solo no pelear. El otro me dirá, ¿qué necesita mi hermano para sentirse en casa? Para no sentir que es mi casa y que él está invitado. Para sentir que los dos estamos en casa. Ese mirar por el otro que nos invita acá el apóstol Pablo de una manera muy concreta. Vamos a orar, son 9:28, vamos a orar, vamos a dejarlo aquí, vamos a llevarnos esta meditación a casa, mastíquenla en ustedes, yo ya la vengo masticando hace 2 o 3 semanas, mastíquenla en ustedes, recuerden que es para todos, que no es para nadie en particular, que es para todos, que es una palabra de nuestro Dios, que nuestro Dios es muy concreto, busca armar en cada una de nuestras iglesias casas donde todos podamos sentirnos en casa y que todos podamos sentir que Él nos abarca y nos atiende y que
que el hermano que tengo al lado, que puede ser absolutamente distinto a mí, también lo sienta, ¿sí? Y también sienta y pueda pensar cuando le decimos bienvenido a casa, que está realmente en su casa o en la casa del Padre, que es también la casa de Él, como Dios quiere. ¿Oramos? Papá, gracias porque tu palabra es muy concreta y nos enseña a vivir el día a día. Gracias, papá, porque como nuestro Dios, vos nos das ejemplo de hacer cosas concretas. No te quedaste en pensamientos, no te quedaste en ilusiones, ni en filosofías, ni en cosas etéreas, sino que fuiste siempre concreto para con nosotros. Seguís siéndolos concreto con nosotros. Te pido que podamos aprender de tu ejemplo, que podamos aprender del ejemplo de Jesús, que podamos aprender del ejemplo de cada uno de los personajes bíblicos que nos has dejado como ejemplo, para poder vivir vidas que te agraden, que hagan de este lugar nuestra casa en primer lugar y la casa de todos, para que todos podamos sentirnos por igual bienvenidos a tu casa. Señor, que tu espíritu se mueva con libertad en medio nuestro. Señor, entendemos que cada uno de nosotros somos diferentes, que vos respetás esa diferencia, que tratás con cada uno de nosotros como cada uno de nosotros necesita, que a algunos nos corregís, que a otros nos amás, que a algunos nos pones límites, que a otros nos das más libertad, que a unos nos enseñás con cosas más concretas, otros con cosas más profundas, pero todos, aunque diferentes, queremos sentirnos bienvenidos cada vez que entramos a este lugar, que podamos compartir como comunidad, ser tu cuerpo y ser un cuerpo que te honra, que te glorifica y que es luz en medio de donde estamos. Que tu Espíritu, Señor, nos acompañe ahora a nuestros hogares y gracias por estar en medio nuestro. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Hermosa palabra. Gracias, Ulises. Esperemos que la podamos cumplir, ponerla por obra. Y bueno, siempre ocurre, eso es cierto, Ulises? Yo también conozco la historia de la iglesia y siempre pasa que en las iglesias a veces nos cuesta amarnos un poquito más y entendernos, ponernos en la piel del otro. El otro día pasé y había una propaganda, no sé si lo vieron en los autobuses, que hay una persona en silla de ruedas y dice, ponte en mi piel, no en mi lugar. No sé si lo vieron, ¿no? Porque la gente se sienta en el lugar de los minusválidos. Pero creo que es un buen ejemplo, ¿no? Ponerse quizás en la piel del otro y comprender lo que le sucede amando a la otra persona. Y miren, mis queridos hermanos, todos tenemos malos días. Todos, ¿eh? Todos tenemos malos días. Si algún hermano te trató no muy bien, bueno, contalo como que tuvo un mal día, ¿sí? Porque vos también vas a tener malos días y vas a tratar mal a otros. Esto es algo que nos pasa a todos, ¿sí? Pastores, no pastores, y ancianos, diáconos, y los que están abajo, los que están arriba, y los que tienen responsabilidad, los que no, más chiquitos. Hay días que nuestros hijos son así, ¿no? Los que tenemos hijos, hay días que nuestros hijos tienen días muy malos, y hay días que nuestros hijos tienen días muy buenos, y uno los quiere matar cuando están en los malos, y los ama cuando están en los buenos, pero no termina matándolos nunca, ¿no? Porque al final los amamos y es nuestra casa. Así que, mi querido hermano, tomemos esto como un desafío de parte del Señor, ¿sí? Para todos. Y les voy a pedir que, así como nos dijo Ulises, que la palabra es concreta y que Dios dice y hace cosas concretas, bueno, hagamos también nosotros concreciones, ¿no? Seamos concretos también nosotros. Te voy a invitar a que en esta semana, ¿sí?, puedas tomar a una persona de la iglesia, vas a hacer cosas concretas, ¿sí?, a una persona de la iglesia con la que no tenés mucha relación. Y si esa persona de la iglesia encima, no solamente no es que tenés mucha relación, sino que hay como una tensión,
¿no? Que a veces hay un poquito de tensión, ¿no? ¿No nos pasa? ¿Sí? Que no cuaja del todo la cosa, ¿no? No está mal, pero tampoco está bien, ¿no? Y nos cuesta, ¿no? Y escuchamos la voz y como que no, le pasa como cuando la pizarra que hacían así, ¿viste? Bueno, hay algunas voces que nos hacen lo mismo, el efecto pizarra, ¿no? Es como que, bueno. Proponételo. Esta semana, por esa persona, no agarres a 50 porque te va a agarrar un ataque cardíaco, te va a morir. Uno solo que te está costando. No es que tenés mala relación o que la otra persona es mala o vos sos malo, nadie es malo, ¿sí? Bueno, somos todos malos, pero el Señor nos salvó y nos redimió. Pero a esa persona, y orá todos los días. Cuando te levantas a la mañana, Señor, bendice a XX. Bendice a esta persona. Te pido que la bendigas, que la prosperes y hacelo todos los días, durante una semana. Cuando termines la semana, bueno, fíjate, vas a ver cómo en tu corazón, al exponerte a Dios y al exponerlo delante del Señor, yo estoy convencidísimo de que en tu corazón algo va a cambiar, ¿sí? Entonces hagamos una medida concreta. Hoy nos hablaron de concreción y de pensar en los hermanos, ¿no? Bueno, agarremos a una persona que nos cuesta un poquito, no hace falta que vayan y que pidan perdón y todo eso, no. Esperemos un poquito para eso, porque si no se me van a emocionar y después va a volver todo lo mismo. Vamos a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, cada día nos levantamos, vamos a la presencia de Dios y presentamos la vida de esa persona. No para, por favor, esas oraciones que hacemos, Señor, cámbialo, transfórmalo. No, no. Señor, llévatelo contigo. No, esas oraciones no. Es Señor, bendícelo, Señor, prospéralo, que se cumplan los deseos de su corazón. Enséñame a amarlo o amarla, ¿sí? Tengamos esas oraciones, ¿sí? Lo vamos a hacer, nos comprometemos, una semanita, no es mucho, ¿eh? Y vamos a ver cómo el Señor va a ir cambiando también nuestro corazón. Amén. Gracias, papá, por la palabra. Gracias por tu presencia preciosa que está con nosotros. Te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana que no ha podido venir. Señor, que los abraces allí donde están y que nos acompañes a nuestros hogares. Gracias de verdad por la presencia preciosa que está con nosotros, Señor, y que ha estado este culto hermoso que hemos tenido y esta palabra preciosa que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante. Bueno, los adolescentes y bueno, los New Generations creo que es mañana aquí y después el domingo en la bondad del Señor traigan a alguien que no conozca a Jesús para que pueda conocer a Jesús. Los amo.